Regresamos entonces con el economista Fidel Jaramillo, representante del BID en el Perú, para hablar sobre la economía regional. Fidel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar aquí. Bien, gracias. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves las perspectivas de la economía global para el 2015? Bueno, es una coyuntura que se caracteriza por una serie de cambios e incertidumbres. Ciertamente venimos saliendo de una recesión global y con mucha volatilidad financiera en los principales mercados. Estamos enfrentando además una caída importante de los principales precios de los productos primarios, de los minerales, también del petróleo. Y también estamos viendo una desaceleración en algunas economías centrales muy importantes, principalmente Europa. Las buenas noticias son que la economía estadounidense se está recuperando. El 2014 excedió las expectativas de la mayoría de analistas y se espera también un crecimiento sólido para el año 2015. En el caso de China, que es una economía gravitante para países como el Perú y especialmente en América del Sur, las buenas noticias es que pese a una desaceleración que registró el año pasado, se mantendría en alrededor del 7%. Correcto. Tú partiste diciendo que salíamos de una recesión. ¿Seguimos todavía en la recesión del 2007-2008? Lo que el mundo se caracteriza es por su heterogeneidad. Entonces, mientras Estados Unidos está... las diferentes realidades que viven las regiones y los países. Sí, y entonces el estancamiento que están viviendo economías muy importantes como son las europeas, apenas están cayendo, recuperándose con un crecimiento de mucho menos del 1%. Igual la economía como japonesa también está relativamente estancada. Mientras tanto, hay economías dinámicas, estamos hablando de China, pese a un crecimiento menor, sigue siendo un gran motor de la economía global, y nuevas economías como por ejemplo la India. Japón y la Unión Europea son dos ejemplos de lo que el gasto público, sin previsión de los incentivos que genera en el sector privado, pueden hacer. Valgan verdades, Japón lleva ya más de 20 años en la misma situación y Europa 30 y tantos, ¿no? Creando deuda, siempre con déficits fiscales, pero sin generar motores de crecimiento. ¿Crees que esa realidad va a cambiar? Bueno, en el caso de Japón, efectivamente, durante ya 2 décadas ha tenido un crecimiento cercano al 0%, digamos, debajo del 1 en muchos casos. Creo que el nuevo paquete lanzado por el primer ministro Abe apunta precisamente a dar cierta dinámica, con tasas de interés muy bajas, con una expansión del crédito, y es una economía que poco a poco va a responder. El gran desafío es incremento en la productividad y en la innovación de esa economía. Que para eso se requiere hacer regulaciones muy fuertes, ¿no? Reformas muy fuertes, ¿no? De tal manera de que vaya recuperando además mercados no solo el doméstico sino el internacional. La buena noticia es que con el fortalecimiento del dólar y por tanto la depreciación del yen, creo que podrá estimular los sectores transables de la economía japonesa. Claro, por ejemplo, autos y electrónicos, que es donde tienen su gran ventaja competitiva, ¿no? Absolutamente. Y en el caso de Europa también hemos visto también cierta heterogeneidad, un crecimiento relativamente interesante en economías más importantes como la alemana y en algunas periféricas como las demás. Ellos exportan muchos bienes intermedios, ¿no? Sí. Maquinarias, equipos pesados, tecnología. Así es, y con una gran integración de economías que podrían ser dinámicas como Estados Unidos, podría ser también una oportunidad. En el caso de una economía como la española, luego de un tremendo ajuste, está dando síntomas de recuperación, se espera un crecimiento de alrededor del 2%. Correcto. Teniendo en consideración este panorama, ¿cuáles son tus perspectivas para América Latina para el 2015? Bueno, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una revisión de sus perspectivas para América Latina a la baja. Se espera que crecería alrededor de 1.3%, es decir, un crecimiento bastante lento. Y esto se da en un contexto de baja en los precios de las materias primas que afectan principalmente a los exportadores primarios, y también unos resultados bastante desalentadores
en la economía brasileña, que además está siendo afectada por una crisis en sus Es una principales tasa de compañías. crecimiento promedio bastante baja para una región que no se ha acercado ni por asomo a sus fronteras tecnológicas o a mercados tan desarrollados como por ejemplo el norteamericano o la economía alemana, donde evidentemente por el tamaño crecer por encima del 3% es mucho. Absolutamente. Pero 1.3 para América Latina es como un pésimo papel, ¿no? Sí, está siendo muy afectada por el entorno internacional, la baja en los precios de los productos primarios y un entorno en países muy importantes como Brasil y México que no es del todo alentador. Ahora, los críticos del modelo de mercado sostienen durante la época de boom que la economía solo crece en base a la exportación de metales y de productos primarios y que eso no genera beneficios para la economía. Y en las etapas de desaceleración como esta, dicen, bueno, ahí está, yo les dije, si ustedes no diversifican la economía, pues eso es lo que sucede, caen los metales y cae la tasa de crecimiento. ¿Tendrían razón bajo esa observación? Bueno, yo creo que estamos enfrentando un problema de ciclos económicos. Los ciclos económicos han sido estudiados durante décadas por diferentes académicos y está en la literatura económica. Entonces, hay ciclos al alza y ciclos a la baja. Lo importante es ver una perspectiva de mediano plazo. Efectivamente, hay factores externos que explican mucho del comportamiento de economías latinoamericanas y esto lo vemos que afecta tanto a países que han tenido un modelo mucho más abierto como Chile, Perú, Colombia, como a países que han tenido una conducción diferente, más cerrados, como el caso de Brasil. Esto es evidente. Venezuela, que es patético, ¿no? Un país que tenía qué concentración de su economía en petróleo. Prácticamente total, ¿no? Estamos hablando de exportaciones que superan el 90%, ¿no? Claro. Exportaciones petroleras sobre Ahora, total. entonces, ¿qué es lo que dejaría como digamos, lección estos procesos de ciclos económicos que hay que utilizar en las etapas expansivas los recursos para hacer qué? ¿Para educar? ¿Para crear infraestructura? Por supuesto, yo creo que... ¿Cuál es la receta? En el caso del Perú, por ejemplo, yo creo que da una muestra de una serie de buenas prácticas en cuanto al manejo macroeconómico, especialmente en los ciclos altos, ¿no? Se ha acumulado una serie de reservas, se ha reducido el nivel de endeudamiento público, se ha mantenido una prudencia en el manejo financiero, de tal manera que esto le permite estar en unas circunstancias bastante más favorables que el promedio de América Latina para enfrentar un ciclo negativo en la economía global. De ahí que las predicciones de crecimiento económico y los resultados más recientes muestran que si bien hay desaceleración en la economía peruana, tiene resultados que exceden el promedio de América Latina. Correcto. En América Latina, ¿cuáles van a ser las economías que más van a crecer en el 2015? De acuerdo a las previsiones y al consenso en América Latina, estamos hablando de que Perú encabezaría el crecimiento de las economías más significativas. Hay algunos países más pequeños, de economías más cerradas, algunos de América Central que están siendo beneficiados por la caída del precio del petróleo, que son importadores netos, que podrían crecer ¿Colombia más. cuándo se espera que crezca? Colombia, la última predicción sería alrededor del 4%. 4%. Sí, cuando la predicción para Perú es de 4,5%, ¿no? Correcto. ¿Y Brasil, que es de alguna manera el gran... Lastimosamente la gran economía elefante está estancado, las predicciones darían un crecimiento de 0,3%. ¿Cuáles son las razones fundamentales detrás de ese estancamiento brasilero? Porque las personas, de hecho, bueno, en la discusión, en el debate interno económico local, hay muchas personas que promueven el modelo brasilero, que es una economía cerrada, donde el Estado lo regula más de la cuenta, donde hay muchas empresas estatales. ¿Cuál es la razón de ese estancamiento? Bueno, para entender un poco la diferencia entre un modelo abierto y un modelo cerrado. Sí, hay diversas hipótesis. Pese a que, digamos, Brasil es una economía cerrada, también tiene una importante influencia de todo lo que son los productos primarios, ¿no? Tanto mineros como petroleros, como también el sector de agroexportación, principalmente soya y otros similares.
Entonces, por más economía cerrada que esté, también está influenciado por el entorno de la economía global. Claro. Y la reducción de la demanda de sus bienes por parte de economías tan importantes como China, efectivamente tienen un impacto. Igual el caso de las importaciones, es decir, la demanda de productos desde Europa, que también ha caído significativamente. Además hay razones o explicaciones de carácter macroeconómico. Hay una tasa de interés bastante elevada, que además está atada a su interés de no dejar que su tipo de cambio se deprecie rápidamente, pero eso obliga y que la inflación también se acelere. Pero eso hace, claro, que mantener una tasa de interés, de referencia, que es más del doble que la que tenemos aquí en Perú, alrededor del 10%, pues entonces hace que la inversión sea más costosa de financiar, ¿no? Correcto. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar entonces para hablar ya exclusivamente sobre la economía peruana, lo que deberíamos de esperar en el 2015. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con el representante del BID en el Perú, el economista Fidel Jaramillo. Vamos a hablar entonces sobre la economía peruana. ¿Cuáles son las proyecciones, Fidel, para el Perú para este año? Bueno, en el caso del BID ha hecho proyecciones que están válidas y que se realizaron a fines del año pasado. No hemos revisado aún esos pronósticos y en ese momento estábamos hablando de un crecimiento de en torno al 5%. Esto se da, como decía, en un contexto de cierta volatilidad e incertidumbre global y una desaceleración en la mayoría de países de América Latina. Por tanto, nosotros pensábamos que es un crecimiento mayor que el año 2014. No recuperaríamos niveles de crecimiento que se vieron del quinquenio anterior, pero que son realmente favorables. Este año crecimos vamos a terminar creciendo alrededor de 2,5, 2,6%. Cuéntanos un poco dónde estaría ese otro 2,5% de crecimiento. Sí, bueno, nosotros hemos tenido siempre una posición optimista frente a la economía peruana. El MEF en el último cálculo ajusta a 4.8 y el Fondo Monetario al 4%. Al 4%. Sí, así es. Entonces, si bien nosotros hemos tenido una posición bastante favorable y optimista, tampoco hay que ser ingenuos. Y yo creo que se están enfrentando algunos factores que están más graves de lo anticipado. Creo que eso se reflejó en crecimientos muy bajos en noviembre y probablemente en diciembre, que haría que la economía en el año 2014 cierra alrededor de los 2.5%, tal vez incluso algo menos. Pero yo creo que de todas maneras, incluso siendo más realista, podemos decir que cualquiera sea el resultado, digamos entre 4 y 4,8%, que está en la mayoría de pronósticos. Hay una suerte de consenso, ¿no? Sigue siendo un crecimiento bastante favorable dado el contexto internacional. Ahora, ¿dónde estarían la explicación de esta recuperación? Bueno, primero hay un efecto estadístico. El sector minero y sector pesquero colapsaron, digamos, en el año... Un efecto de rebote, 2014. Entonces hay un efecto estadístico de rebote que es natural. Ya no van a caer más, entonces van a tener un proceso de recuperación. Pero además... Ahora, la pesca con todo es más o menos 1%, ¿no? Sí, es bastante... Del PBI. Es insignificante en términos cuantitativos en el global del PBI. Y la minería también. Más o menos 14%. Sí, y la minería, ¿no?, también. Entonces, aunque jala un poco más de sectores... Así es, tienen efectos indirectos los dos, ¿no?, tanto en manufactura como en servicios. Entonces hay un efecto rebote, pero después está ocurriendo lo que los libros de texto anticiparían. Hemos tenido ciertas correcciones de estabilizadores automáticos, como el tipo de cambio se ha depreciado, y esto favorece la actividad del sector transables. El año pasado, en medio de toda esta, digamos... La exportación de tejidos, por ejemplo. La exportación de bienes de agroexportación ha crecido en 21%. Estamos exportando más de 5.300 millones de dólares. Entonces, claro, tenemos además una coyuntura favorable en términos de que nuestro principal mercado, que es Estados Unidos,
está creciendo de manera muy dinámica. O sea, no es cierto que la economía solo hemos vendido piedras y no hemos hecho... No, se está dando una diversificación. La economía sola se ha venido diversificando. Así es. Yo creo que hay un proceso muy interesante de diversificación y tampoco es cierto que el sector agrícola o agroexportación no incorpora innovación o tecnología. Al contrario, lo que estamos viendo son procesos de producción bastante sofisticados que están ganando mercados también muy demandantes como es el mercado de Estados Unidos. Correcto. El ministro Alonso Segura hace pocos días ha sostenido que es imposible regresar a las tasas del 6%. Que era de alguna manera el crecimiento potencial de la economía peruana hasta hace relativamente un par de años. ¿Es imposible regresar al 6%? Porque si uno hace las matemáticas, efectivamente el año 2014 fue un muy mal año, no salieron casi ningún proyecto minero, la pesca tuvo un fuerte retroceso, la economía estuvo plagada de interrupciones por temas políticos. Este año se espera la introducción de algunos proyectos de inversión fuertes, lo cual podría llevar efectivamente, en el mejor de los casos, por encima del 4%. Pero uno piensa, por ejemplo, ¿no? El portafolio minero en el 2011 era de 59.000 millones de dólares. Hoy día está por encima de los 61.000 millones de dólares. ¿Sí? Y entre el 2011 y el 2015 no han salido ni 3.000 ni 4.000 millones de dólares. Entonces, ahí hay un potencial de inversión gigantesco. Yo creo que el Perú tiene la capacidad de recuperar su crecimiento potencial alrededor del 6%, y para ello yo creo que va a ser fundamental, obviamente, hacer esfuerzo en acumulación de factores, es decir, la inversión en estos proyectos de infraestructura, estos proyectos de inversión privada tan importantes en el sector minero, pero además combinar con dos inversiones fundamentales, en capital humano, y yo creo que hay indicios que ahí estamos yendo en buen camino, bastante bien encaminados. Y de hecho ya hemos tenido excelentes resultados en la prueba TERCE. Yo creo que un poco la coyuntura política... Sí, lo vimos en algunos medios, pero efectivamente ha pasado bastante desapercibido por el ruido político, ¿no? Hemos hecho probablemente el progreso más importante en toda América Latina entre el 2006 y ahora. Entonces, eso significa que estamos teniendo una fuerza de trabajo más educada y, por tanto, potencialmente más productiva. Y, finalmente, un esfuerzo muy serio en temas de innovación e incorporación de nuevos procesos tecnológicos. Yo creo que esos son determinantes fundamentales de la productividad, que Perú tiene una tarea y un potencial enorme para llegar a estándares, no digamos internacionales, pero sí de América Latina, donde podamos estar invirtiendo alrededor del 1% del Producto Interno Bruto en temas de innovación. Claro, la diversificación productiva y la productividad no son ideas, objetivos sueltos, son resultados de acciones anteriores, ¿no? Inversión en infraestructura, inversión en capital humano, inversión en instituciones. ¿Cuáles para ti son los principales factores que impiden que efectivamente mejore sustancialmente la productividad en el Perú? Si tuvieras que identificar 3 o 4, ¿cuáles serían? Bueno, creo que hay una gran coincidencia que la informalidad de la economía está incidiendo negativamente en la productividad. Esto es porque empresas pequeñas, informales, no solamente que no están dando cobertura adecuada a sus empleados, ni están cumpliendo con las obligaciones tributarias, sino que además están inhibiendo inversiones de largo plazo, inversiones en entrenamiento, en capital. Un gran libro del Banco Interamericano, La Era de la Productividad. La Era de la Productividad identifica ese como uno de los factores acá no lo hemos leído suficiente. Hicimos una serie de eventos. Yo creo que hay cierto consenso alrededor de que tenemos que trabajar en temas de formalización y de mejora en la productividad. Eso tiene que ver mucho con la regulación que tenemos, ¿no? La maraña burocrática, regulatoria, hace que las personas desincentivan a las personas a invertir, ¿no? A crear espacios de desarrollo y que sean más eficientes en el uso de los recursos, ¿no? Es uno de los factores, sin dudas, ¿no? Yo creo que el tema de simplificación administrativa, burocrática y todo lo que aquí se conoce como la tramitología es una prioridad, ¿no? Un paso en la dirección. Que es un poco lo mismo que pasa en Japón y en Europa, pues, ¿no? Las grandes regulaciones a nivel microeconómico fundamentalmente desalientan el desarrollo de los sectores terciarios, ¿no? Donde se aloja el 60%, 70% de la economía, ¿no? 2/3 de la economía, ¿no? Y donde se puede tener un impacto enorme en sectores que además tienen altísima productividad y valor añadido, ¿no? Estamos hablando
tradicionales como el turismo, que a propósito puede Por ser ejemplo. un sector que puede despuntar En Perú. porque Claro, tenemos una todas las economía condiciones, ¿no? americana en crecimiento, además hay una Y China. apreciación Con que del venga dólar. el 1 por 1 millón de los chinos, ya estamos recibiendo Claro, pero tenemos consumidores potenciales turistas americanos con un dólar fuerte, un sol relativamente depreciado, que Claro. es muy atractivo, muy cercano, y además Perú ofrece maravillas. ¿Tú Entonces, eres optimista entonces en el futuro del Perú? yo creo que sí, y yo diría que hay 3 razones para el optimismo. Primero, sólidos fundamentos macroeconómicos. Cuando uno hace una inversión, está hablando que el retorno va a venir en décadas, ¿no? Una concesión, estamos hablando de 25, 30 años. Eso significa que vamos a tener por lo menos 6 gobiernos hasta que materialicemos nuestras inversiones. Y habrá de todo, buenos, malos, promedio. Y lo que va a determinar es las instituciones. Y Perú tiene Claro, algunas ahí tenemos instituciones, pero hay rezago algunas muy fuerte, ¿no? destacables, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber tenido un banquero central que ha sido declarado el mejor banquero central Esas son del nuestras mundo. islas de eficiencia. 2 como las años llamamos, seguidos ¿no? en los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas se ganó el galardón de ser el mejor Claro. de América Latina, por 2 años consecutivos. Y a nivel de regulación, por ejemplo, de las APPs, para promover la participación privada en el sector infraestructura, de acuerdo a un estudio del BID, del Infrascope, Perú junto con Chile y México tienen el mejor ámbito regulatorio para favorecer ese tipo de inversión. Entonces, yo creo que hay avances en el lado de institucionalidad, pero Correcto. por supuesto, creo que el gran desafío será modernizar, por ejemplo, todo lo que significa la administración pública, ¿no? Eso yo Me creo queda que poco va a ser. tiempo. Me mencionaste 3 y me has mencionado las instituciones. Sí. ¿Cuáles serían los otros 2? Y yo creo que el conjunto de respuesta de políticas también ha sido adecuado. En la política monetaria ha sido de favorecer una expansión monetaria, bajar la O sea, tasa la de interés. aplicación de la economía pura. Sí, y la política fiscal, yo creo que dentro de con todas las limitaciones que tiene el aparato de inversión pública, etcétera, está reaccionando. Y finalmente ciertos cambios estructurales a nivel demográfico y el crecimiento de la clase media. Quiero dar solo un dato. Hay una ola de, no sé, de escepticismo a nivel de ciertos, no sé, opinión pública o ciertos medios empresariales. Pero si uno hace una encuesta entre la población, especialmente jóvenes de la clase media emergente, la cosa es diferente. Nosotros tenemos una encuesta recientemente realizada donde el foco de atención eran aquella población que está por debajo de los $10 per cápita por día, es decir, lo que llaman la clase media emergente, que también cubre los pobres, ¿no? Es decir, la base de la pirámide. Y nos enfocamos en hacer una pregunta y dividimos por edades. Y los jóvenes debajo de 24 años, el 71% cree que mejoró su vida en los últimos 4 años. Pero el 80% cree que mejorará aún más en los próximos 5 años. 87% Claro. especialmente incluso los más jóvenes. Es decir, hay una actitud emprendedora, positiva, Correcto. de buscar oportunidades dentro Muy de buen esta dato adversidad. para ser efectivamente optimistas en el futuro. Te agradezco mucho, Phil, No, por tu a ti, visita. va a ser un gusto. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.